Durante la segunda mitad de los años 70, algo extraño comienza a suceder en la economía de Estados Unidos. Los precios subían sin parar, la gasolina era cada vez más cara, los alimentos subían mes tras mes, el alquiler, el transporte, la vida misma se volvía más costosa. Pero lo más desconcertante era lo siguiente: la economía no estaba creciendo, las empresas despedían trabajadores y como resultado el desempleo aumentaba, la producción se desaceleraba. Era una combinación que durante décadas se había considerado imposible, inflación alta y estancamiento al mismo tiempo. El fenómeno recibió un nuevo nombre: estanflación. Entre 1973 y 1979, la inflación anual de Estados Unidos pasó de niveles cercanos del 3% a más del 13%. Para millones de personas, el dinero comenzó a perder su significado. El salario alcanzaba cada vez menos. El ahorro acumulado durante años se evaporaba lentamente. Lo que antes representaba seguridad, ahora representaba incertidumbre. Las tasas hipotecarias subían. Comprar una casa se volvía inaccesible. Pedir un préstamo para invertir o expandir negocios se convertía en un riesgo enorme. Muchas empresas simplemente dejaron de crecer, otras quebraron y la economía comenzó a moverse con miedo. Y el oro, que ahora flotaba libremente en el mercado, reflejaba esa pérdida de confianza. Durante décadas su precio había permanecido fijo, pero ahora subía sin control. Pasó de $35 por onza a más de $800 en menos de 10 años. No era solo una subida de precio, era una señal. Cuando el dinero pierde credibilidad, las personas buscan algo que no pueda imprimirse. Al mismo tiempo, el petróleo y la energía que movía el mundo moderno se volvía mucho más caro. La crisis energética de los años 70 provocó una escasez, filas de estaciones de servicio y una sensación general de fragilidad económica. Todo dependía del dólar, pero el propio dólar se debilitaba. Los inversionistas comenzaron a reaccionar. Mantener dólares ya no parecía una decisión muy segura. Para compensar el riesgo, exigían mayores tasas de interés. Sin esas tasas más altas, el capital simplemente se iría a otra parte, a otros activos, a otros países, a cualquier cosa que ofreciera una mayor protección. Dentro de Estados Unidos, la Reserva Federal intentó múltiples estrategias. Subían tasas y luego las bajaban, intentaban estimular el empleo sin empeorar la inflación, intentaban frenar la inflación sin destruir la economía, pero cada movimiento parecía insuficiente. La inflación no solo continuaba, se volvía parte del comportamiento cotidiano. Y como resultado, las empresas aumentaban precios, anticipando aumentos futuros. Los trabajadores exigían aumentos salariales para sobrevivir. Los consumidores compraban antes de que los precios subieran más. La inflación dejaba de ser un evento temporal y se convertía en una expectativa permanente. El problema ya no era solo económico, era psicológico. A finales de la década, la situación se volvió crítica. La inflación superaba 13%, las tasas de interés existentes no lograban contenerla. El desempleo había aumentado de manera exorbitante. El crecimiento era débil y por primera vez en generaciones la estabilidad financiera de Estados Unidos parecía incierta. Y el mundo observaba con atención, porque el dólar no era solo la moneda de un país, era la base del sistema financiero global. Hasta que entonces, en 1979, un hombre asumió el liderazgo de la Reserva Federal. Su nombre era Paul Volcker. Era alto, reservado y directo. No buscaba popularidad y no buscaba aprobación política. Entendía que el problema había crecido durante años y que resolverlo requeriría de algo que pocos estaban dispuestos a aceptar. Volcker tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia financiera moderna. Comenzó a subir las tasas de interés de forma agresiva, no de forma gradual, no con cautela, de forma decisiva. Las tasas superaron 10%, luego 15% y finalmente alcanzaron niveles cercanos del 20%. El dinero se volvió extremadamente caro. El desempleo aumentaba rápidamente. Millones de personas perdieron sus trabajos. Las protestas comenzaron. Agricultores, constructores y trabajadores industriales culpaban a la Reserva Federal. Algunos enviaban herramientas y materiales de construcción a la sede de la Fed como símbolo de protesta. Otros exigían que Volcker renunciara. La presión política se volvía enorme, pero Volcker no retrocedió. Sabía que permitir que la inflación continuara destruiría algo más importante que el crecimiento a corto plazo. Destruiría la confianza en el dólar. Sin confianza, el sistema entero colapsaría.
Las tasas altas comenzaron a producir su efecto silencioso pero poderoso. Mantener dinero en dólares volvía a tener sentido. Ahorrar volvía a tener recompensas. Los bonos del gobierno ofrecían rendimientos altos. El capital global comenzó a regresar a Estados Unidos. Pero lo mejor era que lentamente, casi imperceptible al principio, la inflación comenzó a caer. Del 13 al 10, del 10 al 8, del 8 al 6, del 6 al 4 y así sucesivamente. Tomó años y tuvo un costo enorme, pero funcionó. Y por primera vez el mundo vio hasta dónde estaba dispuesto a llegar Estados Unidos para defender su moneda. Y ese mensaje fue entendido con claridad. Porque desde ese momento, cada inversionista, cada gobierno y cada banco central supo que el dólar no sería solo una moneda dominante, sino también la más protegida. Y esa nueva fortaleza tendría consecuencias inesperadas. Durante los siguientes años, el dólar subiría tanto que comenzaría a crear desequilibrios en todo el sistema global. Otras economías comenzaron a debilitarse, las exportaciones estadounidenses perderían competitividad y eventualmente el propio gobierno de Estados Unidos tendría que enfrentar una nueva decisión histórica. Una decisión que demostraría que el valor del dólar no solo podía salvarse, también podía manipularse. Pero eso lo veremos en el próximo video.